Muy buenas tardes para todas y para todos. Es un gusto enorme estar aquí en esta casa académica y en este recinto que estaba ahora pensando que en la primera maestría que hicimos aquí en Manizales hace 36 años fue en este mismo salón. Era un poquito distinto, un poco menos moderno, tenía un tapete un poquito viejo, pero en el que todos nos pudimos sentar a empezar esa primera maestría, y hoy me parece muy simbólico estar aquí acompañando este evento de apertura de los posgrados. Bueno, yo quisiera como compartir con ustedes algunas reflexiones que hemos ido construyendo en torno a lo que significa la formación posgraduada. Todos los que estamos aquí queremos cosas distintas, pensamos cosas distintas, buscamos cosas distintas, pero todos estamos aquí porque nos une un interés común que se llama formación posgraduada. Por eso pensé que debía nombrar esta charla que quiero compartir con ustedes: Sistemas de gestión de conocimiento, retos para una educación superior pertinente y de cara al futuro. Muy bien, ¿cuál es el punto de partida para esta reflexión que yo quisiera tener con ustedes? Hacer un posgrado es hacer un compromiso con la producción de conocimiento, con generar el conocimiento que pueda dar razón del mundo, que pueda dar razón de la realidad y de lo que hacemos. Y esa producción de conocimiento, esa educación superior, para hacerse pertinente y para realmente poder estar de cara al futuro, tiene que partir del análisis de una agenda social, democrática, de creación humana. Es decir, que nosotros, antes que preguntarnos por el quehacer mismo de la investigación, tendríamos que estarnos preguntando por cuál es la agenda de país que queremos ayudar a construir. ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿A qué le queremos apostar en este país? Realmente el acceso al conocimiento en Colombia se da por dos vías: o por la vía del conocimiento acumulado. Entonces eso está en todas las redes, en las bibliotecas, en las bases de datos. Uno puede acceder al conocimiento ya publicado, o uno puede formar parte de la comunidad humana que crea el conocimiento. Esos son los posgrados. Es la comunidad humana que dice: yo tengo que ocuparme y preocuparme por producir un conocimiento que le sirva al mundo, que le sirva al país, que le sirva a los otros, que me sirva a mí mismo. Algo que se reflexionaba en la misión y que me parece muy importante nombrar acá es que se decía: realmente no hay país más desigual que Colombia en el mundo. Estamos enfrentados a unas condiciones de inequidad impresionantes. Y se acordaba entre todos los comisionados que realmente la única forma de tocar la inequidad del país se llama educación. Y por eso es tan importante esa decisión que hacen todos y todas ustedes de ocupar unos años de su vida en educarse. Y educarse para ayudar a construir el conocimiento que el país necesita para entenderse, para desarrollarse y para seguir adelante. Por tanto, todo esto nosotros que vamos a reflexionar tenemos que pensarlo en el marco de grandes paradojas. Por eso el primer punto que me ocupará en esta charla que quiero compartir con ustedes es cómo América Latina, y dentro de América Latina, Colombia es un país de grandes paradojas. Somos de grandes paradojas. Al mismo tiempo que América Latina
se ha nombrado como el continente de la esperanza, porque es el continente que más muestras de cambio ha demostrado en el concurso de todo el mundo. Al mismo tiempo, es el continente de las más grandes desigualdades. Basta con entender que el 20% más pobre de todo el continente recibe apenas el 3.5% de los recursos y que el 20% más rico del continente acapara el 59% de los recursos. Solo voy a dar un dato en toda esta charla y es este. Creo que es totalmente suficiente y contundente para saber que estamos enfrentados a un continente de desigualdades profundas, pero un continente lleno, pleno de esperanzas y de capacidad de construirse y reinventarse permanentemente. Una segunda paradoja que tenemos que pensar en esta reflexión es la paradoja entre lo global y lo local. Lo global como ese deseable de hacernos ciudadanos del mundo en dinámicas mundiales de trabajo, de producción de conocimiento, de producción cultural, etcétera, etcétera. Y entender cómo solo podemos hacernos globales, podemos participar realmente de la expansión de la vida humana en lo global en la medida en que seamos capaces de reconocernos profundamente locales. El único punto que a mí me sitúa en el mundo es mi ser local. Es donde yo tengo los pies en la tierra. Y es desde este ser local que yo me puedo hacer un ser global. Si yo me desarraigo de lo local y me hago ser global, me pierdo. Me homogenizo con lo que no soy yo. Si yo soy capaz de expandirme desde esta dinámica de lo local, me hago profundamente un ser que hoy se denomina local. Y creo que ahí está la gran paradoja que tenemos que pensar. ¿Cuál es la tercera paradoja que quiero que pensemos en esta reflexión? Nos enfrentamos a dos realidades de mundo que coexisten, que están imbricadas y que nos ponen en unas situaciones bastante complejas. Al mismo tiempo que estamos en la raíz del mundo moderno, en la raíz del mundo de la razón, de la información, de las tecnologías, al mismo tiempo estamos anclados en el corazón de todo el despliegue de la posmodernidad que está recuperando la dimensión del sujeto, pero desde sus sensibilidades más profundas y no desde su relacionamiento racional con el mundo. Por eso nos encontramos en dinámicas que son muy complejas, a veces contradictorias, son muy paradójicas, al mismo tiempo que queremos hacernos científicos cuando estudiamos un posgrado, al mismo tiempo todas nuestras dinámicas cotidianas y culturales pueden estar enraizadas en miles y múltiples perspectivas, desde la sensibilidad, desde los mundos a veces paralelos a la propia ciencia y a toda la racionalidad. Esa es otra paradoja que está atravesando toda nuestra producción. Otra paradoja que vale la pena pensar. Nosotros nos enfrentamos a unos marcos de explicación desde categorías universales, marcos que han sido construidos en general desde un concepto de calidad que deviene del primer mundo, donde la validez y el rigor de todos los procesos que usamos para explicar el mundo tienen un fuerte raigambre en la medición, en el método, en las maneras de producir conocimiento. Para eso no es sino pensar ahorita el gran debate que hay con la ministra de Ciencia y Tecnología, ¿no? Que está crucificada la pobre mujer ahorita
por haberse atrevido a dudar o a decir públicamente una palabra en torno o en contra del método científico. Y no quiere decir que ella lo está haciendo bien, probablemente no, pero eso es solo para mostrar lo que significa el valor del método científico como garante de la verdad de la ciencia, aunque se diga que la ciencia no produce verdades, ¿no? Pero al mismo tiempo se va dando un proceso, una emergencia permanente de marcos de comprensión situados, que no son universales, que son situados, que son locales, que han empezado a tomar muchísima fuerza desde lo que hoy se llama el pensamiento latinoamericano, donde los problemas de la validez y el rigor están mucho más anclados en las dinámicas de control intersubjetivo y en la acción como el validante número uno de lo que se produce. Y esas dos cosas están presentes y toman formas. A veces esto se llama mal la investigación cuantitativa y la cualitativa, y después uno dice no, eso es lo mismo, está imbricado, son muy difíciles los límites entre lo uno y lo otro, pero estas son dos tendencias que muy fuertemente están atravesando toda la realidad de la producción de conocimiento y por tanto de la formación posgraduada, donde están involucrados todos quienes estamos hoy aquí sentados. Una paradoja más. Al mismo tiempo que la tecnociencia está invadiendo la vida hasta el último rincón de la casa, donde el muchachito de 1 año y medio ya es capaz de buscar YouTube en el celular de la mamá, ¿cierto? Es la tecnociencia que nos invade, nos permea la vida, donde llegas al restaurante y ves a una pareja sentada a 40 centímetros de distancia, cada uno con una pantalla al frente, aún para chatear. O sea, es una cosa bien interesante, donde todas las relaciones se han ido transformando y han ido tomando esa posibilidad virtual de una existencia donde ya eres capaz de sentir la piel del otro, así lo tengas a 500 kilómetros de distancia. Esta transformación radical que toma el nombre de modernización. Entre más modernos nos hacemos, más permitimos que habite toda la tecnología a través de todas nuestras vidas. Eso coexiste radicalmente con unas situaciones de pobreza sorprendentes, unas situaciones de imposibilidad de acceso a esos desarrollos tan maravillosos de la tecnociencia. Entonces uno se pregunta, ¿no? De pronto llegas a un contexto campesino, a un contexto rural de campesinos, y cuando estás en ese contexto es que el señor que antes salía a arar con su transistor colgado al cinto, hoy tiene una mecha de celular, el que van descartando los distintos sectores sociales, eso va en cascada. Hoy en día yo creo que en Colombia todo el mundo, en cualquier rincón del mundo, ya tiene ese acceso. Pero cuando tú coges ese acceso y coges el iPhone 11, empiezas a entender que no basta con tener el aparatico, sino que es que el aparatico le pone límites a lo que tú eres capaz de conocer, a lo que puedes acceder, a lo que puedes almacenar, a las redes que puedes tener, etcétera, etcétera. Esa es otra paradoja que nos atraviesa a diario. El paradigma de la inclusión que pretende la sociedad de la comunicación. Hoy la inclusión quiere darse por la vía de la comunicación. Aparentemente todos estamos incluidos en las posibilidades de vivir todas las opciones de vida del país desde la comunicación. Allí todos quedamos atrapados en este paradigma. Sin embargo, todavía existe algo que se llama educación, es decir, todavía seguimos pensando que hay un lugar que se llama institución educativa, más lindo escuela, pero hoy ya no se les dice así, la institución educativa, ¿no? Y esa institución educativa, que es la que formaliza aquello que socialmente queremos comunicar,
tiene un atraso radical frente a este mundo de la comunicación inclusiva y se vuelve en sí misma experiencia radical de exclusión. Esa es nuestra educación. Tenemos problemas serios con la educación del país, muy serios, y es este atraso radical frente a la propia construcción cultural que se va configurando desde estos sistemas distintos de la comunicación. Muy bien, pues todas estas paradojas impactan, afectan, transforman, tocan todas las dimensiones de la vida social, todas, a nivel individual y a nivel colectivo. Transforman nuestras maneras de relacionarnos, transforman nuestras maneras de querernos, nuestras maneras afectivas de ser. Están transformando la economía de los países, las formas de producir, las formas de redistribuir, distribuir, redistribuir lo que se produce. Están transformando radicalmente la educación, todos los procesos formativos, todos los procesos informativos. Están transformando la ciencia y la técnica misma, están transformando la manera ética y política de ser en el mundo. Entonces, estas paradojas, primer punto que acabo de presentar, son las que me permiten entrar a un segundo punto grande que quiero desarrollar con ustedes, que tiene que ver con lo que estamos llamando los sistemas de gestión de conocimiento. Es decir, enfrentar un mundo de paradojas como el que les he descrito de manera muy sucinta y muy superficial, porque el tiempo no nos permite otras profundizaciones, está obligando a que las universidades transformen radicalmente su relación con el conocimiento y que como espacios universitarios se vayan traduciendo cada vez más en posibilidades de gestar y gestionar el conocimiento de una manera sistémica. ¿Qué quiere decir eso? Es algo sencillo, porque en el fondo no es sino darle un poco de coherencia sistémica a lo que en general las universidades hacen, a lo que en general todo programa de una universidad que se respete debe hacer, a lo que en general todo posgrado de cualquier nivel debe hacer. ¿Y qué es eso que debe hacer? Uno, producir el conocimiento. Una universidad no puede ser una consumidora de conocimientos otros, no puede ser una consumidora de tradición. Las universidades tienen que construir, producir, generar el conocimiento que además pueda ayudar a releer la tradición, a resignificar lo acumulado, porque lo acumulado sirvió para cuando fue creado. El conocimiento es situado, el conocimiento sirve para cuando se crea. Después tiene que ser siempre releído, resignificado, repensado. Por eso uno no puede tomar conocimiento de la tradición sin decir de cuándo lo está tomando y qué estaba pasando en la vida cuando eso ocurrió. Entonces, bien, las universidades tienen que producir conocimiento. Y uno dice, pues sí, las universidades tienen vicerrectoría de investigaciones, o centro, ¿cómo se llama? Centro General de Investigaciones, o Comité Central de Investigaciones. Todas las universidades lo tienen. Sí, lo tienen. Eso no quiere decir ni que estén produciendo el conocimiento que deben producir, ni que, ojo, ese conocimiento tiene que ser apropiado socialmente y como conocimiento tiene que generar valor público. El conocimiento no es para que quede puesto en unos artículos.
y con todo nuestro sistema de ciencia y tecnología que ha ido burocratizando y mercantilizando de una manera radical nuestras maneras de producir de conocimiento, se vuelve más grave. El conocimiento solo tiene sentido si es conocimiento apropiado histórica, social y políticamente, y si el conocimiento genera un valor público que le permita dar cuenta de lo que está pasando en la vida, que nos permita entender qué nos está pasando, que nos permita explicar por qué nos siguen matando a los líderes sociales, que nos permita entender las dinámicas de corrupción que siguen vivas, se siguen mostrando, uno las sigue viendo y seguimos siendo espectadores de una tragedia que no podemos tocar, solo mirar. Si el conocimiento no sirve para eso, no sirve para mucho. Si tenemos que importar la tecnología para hacer más eficientes nuestros procesos de producción agrícola, textil, la que sea, pues no estamos haciendo lo que debemos, ¿no? Muy bien. Entonces, las universidades tienen que producir conocimiento, garantizar la apropiación del conocimiento, generar valor público e impactar la política pública desde aquello que produce. Pero ¿qué pasa con eso? Pasa que los grupos de investigación estamos por un lado, investigación, ¿cómo se llama? Proyección social o extensión van por otro lado. A veces nos encontramos, si somos amigos los jefes, si no, mejor no tanto, mejor que cada uno haga lo que tiene que hacer, ¿no? Y con la política pública, no, que mames, esa gente es tenaz, porque no entienden nuestros saberes, no lo entienden, son ellos los del día, ¿no? Entonces, fíjense que sí hacemos las cosas, pero las hacemos de una manera tan desarticulada que pierden eso que se necesita. Pero muy bien, pero entonces, ¿qué dice este sistema de gestión de conocimiento? Dice, el conocimiento hay que producirlo, apropiarlo socialmente, generar valor público, impactar la política pública, pero el conocimiento tiene que moverse tan o más rápido que se mueven las redes sociales y los saberes que a veces no dicen nada. El conocimiento tiene que aprender a moverse rapidísimo. O sea, un chisme en Colombia se mueve a una velocidad impresionante. No acaba un político o una señora de la farándula de decir A o B y el país entero ya lo puede tener, todas las redes sociales. Sale un buen artículo sobre la producción de tomate y eso no circula, eso se cae quieto, ¿no? Y digo producción de tomate, pero igual digo sobre cómo instaurar procesos de paz en la escuela. Igual, hacemos unas cartillas divinas, nos pagan plata por hacerlo. Hacemos muy buenos libros, bonitos, nos quedan hasta chéveres y todo. ¿Y cuándo han visto ustedes que los resultados de las investigaciones fluyan por las redes sociales con la misma velocidad que fluyen todos los chismes de la farándula, la corrupción? ¿Dónde? ¿Cuándo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros en las universidades sí tenemos departamentos de comunicación, tenemos muchas cosas, pero el problema de circular el conocimiento es cómo hacer del conocimiento un acto comunicativo permanente, y eso se hace en las redes nacionales e internacionales, esas redes de amigos, de grupos de estudio, de grupos de investigación, de grupos de trabajo. Así es que el conocimiento se va rápidamente, se va mucho más rápidamente que en las publicaciones. Las publicaciones a veces se demoran un montón en salir, en producirse. A veces salen 4 años después del hecho y la vida no puede esperar 4 años, ¿no? Entonces, circular el conocimiento quiere decir estarnos moviendo, hacer pasantías, estar muy enredados, tener redes nacionales, locales, internacionales que muevan el conocimiento, el debate. Tratar de construir eventos que se vuelvan emblemáticos del sector y que recojan o se vuelvan en el espacio donde todo el mundo sabe que puede llegar a desarrollar las cosas. Pongo un ejemplo que es del que sé hablar porque es en el que estoy metida.
y tiene que ver, por ejemplo, con la infancia y la juventud. Yo no sé hablar sino de niños y jóvenes, yo no sé nada más en la vida, pero entonces en torno a los niños y los jóvenes hay que hacer redes internacionales, hay que inventarse una bienal internacional que funcione en esta ciudad, que trae 2000 investigadores, que trae a todos los investigadores del campo y los mueve cada 2 años. Hay que hacer pasantías con todos los centros enredados, hay que enredarse, hay que enredarse, hay que producir, hay que poner en juego. Así como pudimos poner aquí un festival de cine que tiene esa importancia radical en el mundo, así se está tratando, por ejemplo, de instaurar una bienal en infancia y juventud, pero tendríamos que hacerlo como en todos los campos, ¿no? Y Manizales es un lugar especial para eso. Muy bien, pero el conocimiento no va a ámbitos, sino que el conocimiento tiene que traducirse en formación, tiene que ser la base de la educación. La educación no la podemos hacer a punta de textos, la educación tenemos que hacerla con el saber vivo, y por eso son los investigadores, todos ustedes que se están formando como tal, quienes tienen la responsabilidad de seguirle enseñando siempre a las nuevas generaciones aquello que pudieron ir construyendo. Entonces la idea es que para enfrentar el mundo paradójico, planteo que solo puede hacerse si realmente las universidades, los posgrados, cada programa nos tomamos en serio esto de cómo convertirnos, constituirnos en sistemas de gestión de conocimiento. Y creo que eso es lo que realmente va enredando la cosa, va articulando la cosa y nos va permitiendo avanzar en los procesos. Muy bien, pero este sistema de gestión de conocimiento no puede ser cualquier sistema, ni producir cualquier conocimiento. Creo que hoy y en este mundo de paradojas tenemos uno, que abordarle a conocimientos que aborden los fenómenos desde sus múltiples determinaciones, desde diferentes aristas, que trasciendan las generalizaciones, que rescaten lo particular. Es decir, si nosotros queremos realmente que nuestro conocimiento se vuelva conocimiento del mundo, tenemos que ser capaces de articular de manera muy radical el conocimiento de lo particular. Pero para que esto ocurra, nosotros tenemos que tener metodologías plurales. Tenemos que aceptar la emergencia de metodologías muy plurales que nos permitan realmente poder mostrar matices distintos de las cosas, entrecruzamientos, contradicciones, emergencias, es decir, unas formas de investigar que nos permitan comprender lo instituyente, lo que va pasando, lo que va deviniendo, lo que va siendo, al mismo tiempo que metodologías que nos permitan mirar lo regular, que nos permitan mirar lo instituido, que nos permitan mirar la tradición, el saber acumulado. Pero necesitamos esta variedad rica de metodologías y de estrategias que nos permitan como irnos aproximando a esto. Muy bien. Necesitamos que esos sistemas de gestión de conocimiento generen, posibiliten el diálogo de múltiples saberes. Es importantísimo. Nosotros no podemos seguir sosteniendo que el saber de la ciencia es un saber puro, ni podemos seguir sosteniendo que los saberes científicos están realmente articulados y como enclaustrados en las disciplinas. Hay que romper las disciplinas. Tenemos que saber que no hay saber puro, pero que además el saber social, el saber que los actores sociales van configurando, las maneras como van configurando el mundo, hay que ponerlas a discutir con los saberes académicos, más hoy
que el saber académico ya no está en los académicos. Ojo, si nosotros vemos hace unos pocos años, no tantos porque la vida anda rapidísimo, el saber académico era de los maestros, y eso era una maravilla, uno era casi genio, eso era una maravilla, porque lo que uno sabía no lo sabía nadie, y eso era súper chévere, uno se sentía re bien. Pero resulta que hoy tú llegas a una conversa y la gente que está sentada frente a ti sabe mucho más de lo que tú estás hablando que tú. El saber académico ya no es de los profesores. El saber académico ya está puesto en miles de bases de datos. ¿Y qué pasa? Que la gente joven navega por las bases de datos más rápido que los profesores, porque los profesores ya somos lentejos. Somos lentejos, somos de otra generación, fuimos formados de otra manera. Y el aprendizaje es durísimo para tratar de no meter la pata con tanta frecuencia. Entonces miren que el problema del saber académico hoy es muy complicado, porque no pertenece a un sector que sean profesores de la universidad. Además, uno antes tenía su cuadernito de apuntes y eso era como un tesoro. Hoy es ridículo tener un cuadernito de apuntes, qué oso. O sea, ya no puede uno ni siquiera tener un cuadernito de apuntes, porque ya el conocimiento se te escapa del cuadernito de apuntes. Afortunadamente, pero eso significa que el conocimiento académico y el conocimiento social están súper mezclados en la vida diaria y en todas las informaciones. Por eso tú encuentras, a ver si te preguntas, ¿esto tendrá algún fundamento o no? Y a veces ni lo puedes saber. Muy bien, nosotros necesitamos, que esto es muy importante, generar diálogos, ojo, entre quien produce el conocimiento y quien circula el conocimiento, ¿no? Entre quien produce el conocimiento y quien genera procesos de apropiación del conocimiento. Fíjense que eso durante mucho tiempo fueron prácticas separadas en personas distintas. Uno es el que va y ayuda va y supervisa las prácticas de campo, y otro es el investigador. Esos son distintos. Cada vez necesitamos más que eso sea el mismito. Hace unos pocos años, todos los que empezamos a hacernos magísteres y doctores, porque eso es muy nuevo en este país, empezamos a querer trabajar en los últimos grados de la universidad, porque eso daba un poquito más de pinches, ¿no? De caché. Y resulta que hoy uno dice, no, el mejor doctor vaya a trabajar con los que están empezando. Todo va cambiando, todo va cambiando. Necesitamos un saber que no solo tenga un proceso de gestión, que no solo tenga la pretensión de crear teoría, también crear teoría, pero no solo crear teoría. Y eso está obligando a que haya un tránsito entre lo que llamamos la explicación del mundo, la explicación de los fenómenos, las regularidades, las leyes y la comprensión de estos procesos, cómo se dan en la vida de verdad. Y creo que ahí tenemos que hacer unos tránsitos fuertes en la academia colombiana, muy grandes. Necesitamos procesos que acepten la complejización del lenguaje. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a representar simbólicamente la vida de otra manera, porque la vida va cambiando y su representación simbólica no puede seguir igual. Por tanto, el lenguaje que existe es corto para explicar. Tienen que emerger formas complejas de lenguaje que den la posibilidad de expresar realidades complejas. Y quiero que quede clarísimo que cuando yo hablo de algo complejo, no hablo de algo difícil, ni algo enredado, sino algo que me permite comprensiones que no son A produce B, sino que me permite entender que el mundo es más complejo que esto.
que me permite generar ámbitos de sentido nuevos, que me permite desde el lenguaje reconocer las maneras de ser actores sociales. Voy a poner un ejemplo importante en el campo de las ciencias sociales. Hay una categoría que se llama desarrollo humano, ¿cierto? Todos la conocemos, eso va avanzando. Esa categoría ha ido fluctuando entre la economía, entre el psicoanálisis, entre la psicología. Eso nos la vamos pasando entre todos, entre los políticos, con el informe del PNUD. Todos hablamos de desarrollo humano. Sin embargo, hoy empieza a emerger una categoría que se ha cocinado en los pueblos ancestrales, que se llama el buen vivir. Y eso es una maravilla cuando uno coge a un teórico del desarrollo humano y le dice: oye, ¿tú me puedes explicar bien la diferencia entre buen vivir y desarrollo humano? No, es el mismo concepto generado en dos maneras radicalmente distintas de nombrar. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con la emergencia de esos nuevos lenguajes que van apareciendo? Otra cosa que tenemos que hacer en estos procesos es transitar definitivamente de el producir conocimiento en proyectos independientes hacia programas de investigación articulados. Ahí Lakatos tenía altísimo sentido y no le paramos tantas bolas en muchos momentos de la vida. La práctica de investigación de las universidades del país, de Colciencias, del sistema de todo el mundo es súper fragmentada. Son proyectos. El proyecto no acumula, el proyecto no genera escuela de pensamiento. El proyecto me sirve para graduarme y a un profesor para publicar y ya. Los programas de investigación transforman realidades, crean escuela, crean pensamiento. Entonces sí creo, ojalá todas las universidades mutaran del financiamiento de investigación por proyectos hacia la investigación en programas. Muy bien. Una cosa que me parece a mí muy importante para ustedes, muchachos y muchachas, porque todos son bastante jóvenes. Yo supongo que los que no somos tan jóvenes somos los profesores, asumo, pero casi todos los que yo estoy viendo tienen por ahí unos 30 años menos que yo, o sea, son jovencísimos. Entonces, es como la producción de conocimiento, el sistema de gestión de conocimiento tiene que traducirse en una práctica histórica, es una práctica social, es una práctica humana. La investigación no es una tarea, los científicos no son angelitos, no son seres en una burbuja o en un laboratorio. Todos los investigadores son seres humanos que están gestando una práctica histórica, social. Muy bien. Y como práctica histórica y social, la gestión del conocimiento, la investigación, la posibilidad de crear esto que estoy planteando, tiene que pasar por reconocer en ese ejercicio de las universidades articulado una práctica estética, una práctica ético-política, una práctica comunicativa, cultural, subjetiva y científica. Claro, también es científica, pero no solo es científica. Cuando pienso en una práctica estética, ¿en qué estoy pensando? La práctica estética se refiere a la necesidad que tenemos todos, alumnos y profesores, de fortalecer nuestra capacidad de asombro, que la vida nos asombre, que la violencia nos asombre, que no aceptemos la naturalización de ningún fenómeno, sino que recuperemos esa cosa maravillosa que tuvimos un día de niños y que se llama el asombro, porque es que sin asombro no hay buena investigación.
Si a mí la vida no me asombra, seguramente las preguntas de conocimiento que hago se vuelven muy funcionales y no son chéveres. ¿Por qué es estética? Porque es un acto de creación, es un acto intencional para crear el mundo a partir del encuentro con otros. Por eso la investigación no es un acto solipsista, no es de yo solito en un laboratorio o en una biblioteca. No, la investigación implica una práctica intersubjetiva de creación colectiva, profundamente estética. Es además una práctica ético-política. Por tanto, la investigación tiene que partir del reconocimiento de los contextos sociohistóricos y de los sujetos, de todos esos sujetos con los que investigamos, no como sujetos u objetos menos de la investigación, sino como personas con quienes podemos construir conjuntamente conocimiento. Yo creo que esto cada vez va tomando más fuerza y más vida en todas las maneras de hacer conocimiento, no solo en las ciencias sociales y humanas, no solo en la investigación en educación, en toda la ciencia, esto se está volviendo algo muy importante y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Saber que siempre la investigación que hagamos, el conocimiento que gestemos y gestionemos, siempre será un conocimiento interesado. Y entonces eso todos lo sabemos. Todos sabemos que el conocimiento es interesado, pero esos intereses hay que discutirlos. Es muy importante saber si tú vas a hacer tu investigación porque te quieres graduar rápido, o si quieres hacer tu investigación porque te preocupa lo que está pasando en tal contexto. Algo muy interesante de las becas Bicentenario que estaba compartiendo la vicerrectora ahora es que solo se aprueban aquellas investigaciones que demuestren que van a tocar en algo, que van a ayudar a hacer avanzar los planes de desarrollo regionales. Es muy interesante que ya eso se lo esté preguntando con ciencias. Y no dijo, eso es solo para las ciencias sociales. No, para cualquier campo del conocimiento. Entonces creo que esto es muy, muy, muy importante. Creo en ese sentido que esta práctica tiene que estar muy comprometida con la transformación de los procesos en que se involucra. Decíamos, pero es también una práctica comunicativo-cultural. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene que partir del trabajo compartido. El trabajo compartido entre miradas que se abren, se funden y tratan de configurar nuevos objetos de conocimiento, nuevos fenómenos, nuevas maneras de entender el mundo. Y eso se llama inter o transdisciplina. Hoy no tiene sentido la investigación que no se preocupe por romper las disciplinas, por tratar de correr el margen de las disciplinas. Y cuando tú corres el margen de una disciplina te das cuenta que te metiste en otra, porque estaba ahí, solo que teníamos muros entre una y otra tan fortalecidos, ¿no?, que los ponemos además como los cánones de las sociedades de psicólogos, de educadores, médicos, ascofade, ascofame, asco, todos los ascos están allí con unas paredes de formalizaciones para que nadie se meta ni se meta al otro, ¿no? Eso es una cosa impresionante. Pues ahorita la invitación es a que tumbemos los muros y que seamos capaces de expandir la mirada, de fundir las miradas, porque de esa manera podemos realmente tener como una manera nueva y distinta de pensar todo esto de la construcción de conocimiento. Ojo, el lenguaje, la manera comunicativa como los seres humanos nos expresamos se llama lenguaje, y resulta que
Durante mucho tiempo pensamos que el lenguaje era como representativo del mundo, o sea que el lenguaje me servía a mí para nombrar el mundo, para simbolizar la cosa y yo poderla volver palabra. Pero las nuevas teorías del lenguaje nos han ido enseñando que el lenguaje no solo representa el mundo, sino que performa el mundo, es decir, que la palabra crea realidades, que tú desde el lenguaje puedes instaurar nuevas realidades. Imagínense lo difícil eso para alguien que pretende crear conocimiento, porque con el conocimiento, con el conocimiento que se crea, con ese conocimiento, tú estás performando una nueva realidad. Y tus resultados hacen que eso empiece a tomar vida. Por tanto, la responsabilidad de estos actos comunicativos y de estos actos del lenguaje es muy fuerte en la gestión de conocimiento. Práctica subjetiva. Todo el tiempo nos han dicho que si hay algo objetivo es la investigación y la ciencia. Y yo vengo aquí a decir que la ciencia debe ser una práctica profundamente subjetiva, porque solo desde una subjetividad profunda tú eres capaz de transformar cognitivamente las estructuras de tu cerebro para producir nuevos conceptos. O sea, conocer es un hecho cognitivo. La cognición es individual, es subjetiva. Eso no es algo objetivo que está fuera del sujeto, ¿no? El emocionarme con lo que hago, el poder reflexionar sobre lo que hago, todo eso son prácticas subjetivas. El conocimiento previo que afecta mi manera de mirar, el uso que yo le doy al conocimiento, todo esto son apuestas de la subjetividad humana, del despliegue humano profundamente subjetivo. Bueno, pero además es una práctica científica. Acepto que producir conocimiento, circular conocimiento, es una práctica científica. ¿Y qué quiere decir que es una práctica científica? Quiere decir que es una práctica que se desarrolla con un método propio, pero un método que es plural, que toma diversas expresiones en los distintos contextos, en los distintos saberes. Quiere decir que parte de identificar y conocer, de identificar un problema o un vacío de conocimiento que yo sistemáticamente quiero llenar. Parte de entender que yo necesito un marco epistémico y un marco conceptual para ser capaz de llenar esos vacíos de una manera clara. Esta práctica científica tiene que ser la base, para, uno, actuar en la vida, actuar en el territorio, transformar las realidades. Cuando hablo de transformar las realidades, me estoy refiriendo a la realidad física, que la sabe transformar el físico, el ingeniero, el arquitecto, realidad física, la realidad simbólica, que es toda esta transformación del mundo simbólico, y la transformación social, el mundo social. Es decir, que el conocimiento no es para que se quede en los textos. El conocimiento tiene que ser para transformarlo. Tiene que transformar la vida de los individuos, y eso es muy importante. Si ustedes están aquí sentados porque quieren hacer un posgrado, ojalá ninguno de ustedes tenga como única pretensión que le crezca el cerebro, salir de aquí todos macrocefálicos, con mucho conocimiento. Ojalá no sea eso lo que quieran, tampoco puro corazón, no.
pero que sí tengamos la posibilidad y la disponibilidad de transformarnos, porque un posgrado me forma, me transforma, me hace un agente social distinto, un agente político distinto. Y para eso estamos aquí, no solo para volvernos de un cerebro grande. Tenemos que impactar cada uno de ustedes, no solo los 14 que tienen beca y que les toca, porque si no lo hacen, tupi les toca devolver. Que todos nosotros, todos los que estamos aquí sentados y tengamos interés en producir conocimiento, que sea un conocimiento útil, un conocimiento que les sirve a otros, que les sirve al país. Por favor, ojalá nadie que esté sentado en esta aula tenga como única pretensión venir por un título, porque si vienen a eso, con el perdón de los señores directivos de esta institución, yo les diría, mejor váyanse, que hay unos que son baratísimos y fáciles. Si uno viene aquí por un título, no vale la pena estar acá. Esta es una casa académica que quiere que todos sus estudiantes hagan cosas que les sirvan al país y que vayan más allá de sí mismos. Por tanto, este conocimiento tiene que volverse, tiene que constituirse en la base de la educación, tiene que ser la base de la formación. Por eso todos los posgrados tienen que tener como eje la investigación. Ah, no, es que la mía es una especialidad médica, también tiene que tener el corazón. No, el mío es un doctorado, tocó, ¿no? No, la mía es una maestría profesionalizante. No creo que pueda uno hacer un posgrado si no entiende que es el conocimiento creado el que tiene que estar en el corazón de esto. Y ahí voy para el último punto. Ya casi acabo, me estoy demorando mucho que ver con esto. Bueno, voy para el último punto y es, pues todo esto tiene que afectar la educación, la formación. Y entonces tengo aquí un punto 3 y último que he llamado desafíos de la educación para poder enfrentar el futuro. ¿Qué es lo que tiene que enfrentar la formación posgraduada para realmente estar formando a los investigadores del futuro? Y cuando uno dice investigadores del futuro, la primera pregunta que uno se hace, ¿y cómo qué es el futuro? Y entonces para eso yo tengo que traer aquí una reflexión que a mí me ha marcado muchísimo, me parece muy bonita, de los indígenas Nasa. Para ellos el futuro no está adelante, sino atrás, pero no solo en el pasado, sino en el presente, que es el pasado reciente del futuro. Ojo, no es un trabalenguas, no es solo un trabalenguas, a veces parece, pero es bien interesante ese concepto NASA del futuro. El futuro no está allá. ¿Por qué? Porque es que el futuro es precisamente eso que estoy construyendo. Es el diseño permanente que hacemos de nuestra vida individual y colectiva. Es la oportunidad de crear. El concepto de futuro es asociado al concepto de creación. Tú instalas futuro, pero si estás creando hoy mismo. Y tú no puedes crear hoy mismo si no tienes historia. Por eso el concepto de futuro no está adelante, dicen estas personas tan inteligentes. Las decisiones, las relaciones, las prácticas, los sentidos que emprendamos en el presente están definiendo el futuro. El futuro no es un destino, no le corresponde al de arriba, a ese ejemplo quieto. El futuro no le corresponde a la suerte ni al azar, ¿no? El futuro no depende de que mi mamá me prenda la velita, no le da pena hablar de eso acá, pero yo sé que todos también prendimos la velita a ver si pasábamos rápido en el posgrado. No, el futuro tenemos que construirlo. No es una línea recta, es una espiral en movimiento
que nosotros mismos impulsamos a partir de las aspiraciones que tenemos, desde los sueños que tenemos, desde las utopías que queremos configurar. Es de ese futuro del que estoy hablando. Muy bien. Resulta que ese construir la vida, ese construir el conocimiento, ese gestionar el conocimiento que todos ustedes van a hacer en sus posgrados, se están haciendo en el mundo de hoy, en el presente, dicen los nazis. Muy bien. ¿Y cómo es nuestro presente? Estamos involucrados en una era planetaria. O sea, ¿qué es eso? Todos hablamos de la era planetaria, pero ¿qué es eso? La era planetaria quiere decir exactamente la conexión entre lo global y lo local. A eso se está refiriendo este concepto. Todo el mundo de culturas distintas, idiomas distintos, historias distintas, ¿no? Estamos profundamente imbuidos en algo que hace 20 años era discurso y hoy es realidad, una sociedad de la comunicación y la información. Estamos metidos en la revolución tecnológica más grande y acelerada del mundo. Es vertiginoso lo que va pasando con las tecnologías, con un mundo virtual que está atravesando todas nuestras prácticas humanas y sociales, con nuevas maneras de empleabilidad. Hoy la educación, el conocimiento, el empleo, todo eso tiene unas relaciones rarísimas y unas formas muy, muy nuevas que a veces uno no logra comprender. Hoy hay un reconocimiento de que la investigación y la innovación son los pilares del desarrollo social y que pueden ayudar a reducir abiertamente las desigualdades, como ocurrió en otros países que le apuntaron a la investigación, a la educación y transformaron radicalmente sus realidades. Muy bien. Pero en ese mismo mundo, exactico, en el mismo mundo en que tenemos todas estas maravillas en las que estamos inmersas, los niveles crecientes de desigualdad económica, social, individual y colectiva son evidentes. La expansión del uso de la violencia es evidente. El desempleo, el aumento formal, el aumento del empleo informal, las formas alternativas de empleo que le quitan todas las seguridades sociales a las personas, ¿sí? Las labores que antes eran de personas, hoy ya las pueden hacer las máquinas, ¿no? Es decir, que nosotros estamos en un mundo lleno de posibilidades, pero en un mundo donde las inequidades y la pobreza realmente están creciendo, las violencias realmente están creciendo. Cuando uno mira las estadísticas que tocó analizar allá en la misión, uno realmente se queda sorprendido cuando entiende que el 65% de los niños menores de 5 años de nuestro país no tienen ningún tipo de atención en educación. Ninguno, 65%. Que el 47% de mujeres reportan haber sido violentadas por su pareja. Uno dice, uy, no pensé que eran tantas. Que la quinta parte de niñas menores de 15 años son mamás. Quinta parte, 20 de cada 100. Uno dice, Dios, ¿en dónde estamos? Realmente es una situación muy compleja. Muy bien. Entonces ahí viene la pregunta del millón. Bueno, entonces, ¿cómo debería ser la formación para todo esto? Y entonces yo me atrevo a decir que la formación debería ser, la formación postgraduada, de cualquier nivel, en cualquier área, un proceso de construcción de la condición humana, de la realización de la felicidad, del bienestar, del despliegue de la ciudadanía. Y para eso tenemos que saber cosas distintas según
según el programa donde estemos. Necesitamos pensar cosas, hacer cosas, decir cosas, sentir cosas distintas, pero todos estamos acá porque somos seres ciudadanos de un país que se construye desde sus ciudadanos y no desde otros. Y aquellos que tenemos el privilegio de llegar a un doctorado, tenemos el recontra triple compromiso de hacer algo distinto por este país. La educación, la formación tendría que estar orientada al fortalecimiento de las inteligencias múltiples. Ya hace muchos años Gardner se inventó el cuento y dijo, ves que no hay una sola inteligencia, no hay una sola manera de tener como un estándar cognitivo alto, hay muchas distintas inteligencias. Y esto tiene que ver con que los posgrados realmente aprendan a desarrollar los distintos potenciales de la gente y no busquen la homogenización de la gente desde la evaluación misma que hacen. Y yo creo que los posgrados es una linda experiencia porque los alumnos no son tantos, los grupos en los posgrados no son como a veces lo son en los pregrados enormes, donde todo esto es muy difícil. En los posgrados se pueden hacer procesos muy bonitos en este sentido. Creo que la formación en los posgrados tiene que generar nuevas formas de relacionamiento humano. Eso hay que gestarlo ahí y tiene que desarrollar nuevas formas de resolución de problemas que no estén anclados en la violencia. Nosotros estamos ahorita muy preocupados sobre cómo territorializar la paz, cómo instaurar la paz, cómo hacer de los diálogos de paz una realidad. Bueno, la formación avanzada, ¿qué tiene que hacer? ¿Solo investigar sobre eso? No. Tenemos nosotros mismos que plantear, crear, investigar, innovar sobre formas de relacionamiento radicalmente distintas y formas de resolución de los conflictos que no se basen en la violencia. Y creo que allí toma también toda la fuerza lo que nos decía la vicerrectora al comienzo, y es que hoy en día ya creo que ninguna universidad, esta menos, habla de la investigación por la investigación, habla de la investigación para la acción, la investigación creación. Todo esto nos está demandando cosas distintas, es la investigación para la innovación, pero la innovación no es solo la innovación tecnológica, sino es la creación de maneras nuevas de manejar la vida, de no matarnos, de no ser violentos, de estar de otras maneras, ¿no? Es impulsar desde la formación posgraduada nuevas formas de organización social, económica y política. Tenemos que reinventar la organización de nuestro mundo. Pero para la formación avanzada tendría que ser, ojo, cosas difíciles a veces, flexible y abierta, permitir la multimodalidad, o sea, que no todos los estudiantes en un posgrado tengan que hacer lo mismo y de la misma manera. Debería apuntarle muchísimo a las mediaciones virtuales. ¿Para qué? Para que todos los saberes queden ya en red, que no toque después idearse las maneras de hacerlo. Debería en todos los casos ser una formación transdisciplinar, centrada no en los contenidos, sino en la creación y solución de problemas, que articule la investigación con la creación y la innovación, que sea capaz, que nos forme para enfrentar la incertidumbre, que nos forme para una disposición de aprender siempre, desaprender siempre y volver a aprender. Es decir, que nos enseña a no ser dogmáticos.
que desarrollen nuestra sensibilidad social y nuestra capacidad de comunicación intercultural, capacidad de comunicarme con los que no piensan como yo, no hablan como yo y no son como yo. Estimular de manera radical el trabajo en equipo, en red, en colaboración, y favorecer la comprensión intercultural de los programas. Algo muy importante es la pregunta que nos hacemos hoy por cuáles están siendo como los aprendizajes más valorados. O sea, que cuando uno dice quiero trabajar con una persona, ¿qué espera de esa persona? ¿Qué los está valorando? No solo en la empresa, sino en la empresa, en los grupos de investigación, en una facultad. O sea, ¿qué es lo que hoy uno espera de alguien que llegue? Uno espera, una fuerte automotivación, o sea, gente que sea capaz de ponerse sus propias metas y ser capaz de contentarse con sus resultados, es decir, que no esté esperando que nadie le aplauda, que nadie le dé, sino que realmente pueda ser autotélico, se llama eso, que el telos, el deseo, la orientación no esté afuera, sino adentro de uno. 2, la autodisciplina, cada vez menos disciplinas externas, cada vez más autorregulación. Valora uno profundamente la capacidad del otro de trabajar en equipo, la comunicación asertiva, el pensamiento crítico aplicado a resolución de problemas, la persistencia y la resiliencia frente a la frustración y la incertidumbre, porque cuando la vida está cambiando tanto, uno se enfrenta a muchísimas incertidumbres, y el liderazgo y la autonomía. Por eso, cuando nos preguntamos quiénes son, cómo deben ser los investigadores del futuro, yo me atreví aquí a plantear 3 cosas. Dije, 1, deberían ser gestores de conocimiento, pensadores con flexibilidad, capaces de gestionar conocimiento a través de imágenes, símbolos, algoritmos y en relación con las máquinas. Es decir, necesitamos pensadores capaces de relacionarse con el otro, pero también capaces de relacionarse con esos niveles altísimos de abstracción que están contenidos en todo el mundo algorítmico y simbólico, que es lo que crea la posibilidad de que haya máquinas que casi ya hagan lo que yo podría hacer. Segundo, que estén profundamente insertos en su contexto local, que comprendan las dinámicas del país y que se sientan ciudadanos del mundo. Creo que eso es fundamental para un investigador. Y tercero, que sean colaboradores, creadores, innovadores y no simples consumidores de información y conocimiento. Me atreví a pensar que eso deberían ser los investigadores del futuro. ¿Qué cosas tenemos que superar? Primero, la educación centrada en el contenido para pasar a una educación centrada en los sujetos con capacidad de agencia. ¿Y eso qué quiere decir? Que todo posgrado debería pensar en el fortalecimiento del potencial afectivo de sus estudiantes, de su potencial comunicativo y estético, de su potencial creativo para resolver problemas, de su potencial ético, moral para tener criterios frente al mundo y no ir detrás de las prácticas corruptas que nos circundan todos los días, y sobre todo fortalecer nuestro potencial político. Eso hay que superar. Muy bien. ¿Qué tenemos que fomentar? Creo que lo que hay que fomentar radicalmente
son procesos educativos centrados en el reconocimiento de las particularidades históricas, sociales y políticas de los contextos.